organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el libro Primera de Samuel, desde el capítulo 6 en adelante del Antiguo Testamento. Los filisteos devuelven el arca a Israel. El arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses, y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. Si piensan devolverla, contestaron, no la manden sin nada. Tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recordarán la salud y sabrán por qué Dios nos ha dejado de castigarlos. ¿Y qué le debemos ofrecer?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras 5 en forma de ratas, conforme al número de jefes filisteos, pues la misma plaga lo ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han desgastado el país y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerle daño para que dejaran ir a los israelitas? Ahora manden a construir una carreta nueva, escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarles a Dios como ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Si se va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía la figura de rata y de tumores de oro, y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Bet-Semes. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y, al ver el arca, se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes,
donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció la vaca en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra junto con la caja que contenía la figura de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Seme ofrecieron holocausto y sacrificio al Señor. Los 5 jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Escrón ese mismo día. La figura de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de estas ciudades: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Escrón. Asimismo, el número de las ratas de oro correspondían al de las ciudades filisteas que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio en el campo de Josué de Bet-Seme. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios lo mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Seme dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat y Yarim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Seme y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él lo librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a la imagen de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo
de los filisteos y le dijeron a Samuel: no deje de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grande trueno contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bescar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esa región. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba a Israel. También allí erigió un altar al Señor. Cuando Samuel entró en año, puso a su hijo como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando soborno y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando les dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazle caso, pero adviértele claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes.
Le quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de las caballerías, y para que le abra paso al carro real. Los hará comandante y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamento y pertrechos. También le quitará a sus hijas para emplearlas como perfumitas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros, y a ustedes le exigirá una 10ª parte de su cosecha y vendimia para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Le exigirá una 10ª parte de su rebaño, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazle caso, respondió el Señor, dale un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminista. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le dijo a Saúl: toma a unos de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisat, pero no la encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí la encontraron. Cuando llegaron al territorio de Zuf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. El criado le contestó: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dicen se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar?, preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se lo puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente,
porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subía por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con una joven que iba a sacar agua. Les preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Desen prisa, que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad, lo encontrarán si llegan antes de que suba al santuario para comer. La gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos. Caminó al santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirá como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues su grito de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tiene al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó, ¿podrá usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a la burra que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya la encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dice eso? Respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo llevó al salón y le dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego Samuel le dijo al cocinero, trae la ración de carne que te pedí que apartara y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo, ahí tiene lo que estaba reservado para ti. Come pues antes de invitar a los otros. Tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. Luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar.
Levántate, le dijo, ya debe partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobierne a su pueblo. Hoy mismo, cuando te aleje de mí y llegue a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán, ya encontramos la burra que andaba buscando. Pero tu padre ya no piensa en la burra, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegue a la encima de Tabor, te encontrará con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odres de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes. Acéptalos. De ahí llegará a Gilbea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrará con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedido por músicos que tocan lira, panderetas, flautas y arpa. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ello y será una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que ha recibido, podrá hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocausto y sacrificio de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gilbea, un grupo de profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Lo que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó, ¿y quién es el responsable de ellos? De ahí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Su tío le preguntó a él y a su criado, ¿y ustedes dónde estaban? Andábamos buscando la burra, respondió Saúl, pero como no dábamos con ella, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl.
no aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Allí le dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, yo lo libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que lo oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien lo libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y, al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Ki. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí, y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y la escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gilbea, acompañado por un grupo de hombres leales a quien el Señor le había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalo. Saúl, por su parte, no le hizo caso. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios, Padre, Madre de cada uno de nosotros, de toda la humanidad y toda creación, habla a través de su palabra, a través de situaciones, a través de mensajes, prodigios, señales, y a través de la historia en la humanidad. Habla directa y personalmente a su creación. La enseñanza que nos trae el libro Primera de Samuel nos habla de un profeta que fue ungido y que fue el pedido a Dios para servirle a Dios, Samuel. Y Samuel gobernó al pueblo de Dios que salió de la esclavitud de Egipto y que después de estar 40 años en el desierto va a poseer la tierra prometida, gobernada por filisteos que nunca le dieron la tranquilidad. Pero Samuel, profeta de Dios, ayuda a su pueblo de la mejor manera. Dios habla con él y él transmite los mensajes y el pueblo le pide un rey. Eligen a Saúl. En esta parte vamos a empezar a conocer la historia del pueblo de Dios gobernado por un rey. Y hoy, en este tiempo, la historia del pueblo de Dios gobernada por Jesucristo
siempre que cada uno de nosotros lo acepte. Muchos aceptaron a Saúl y muchos rechazaron a Saúl y no lo aceptaron como rey, que ni regalo le llegaron. Cuando fue ungido como rey, presentado al pueblo como rey, porque Dios da lo que pedimos. El pueblo pidió un rey y Dios le dice a Samuel, elige a este de rey. Entonces ahora Jesucristo viene a nosotros y Él es el que nos representa ante Dios, y si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él será nuestro dueño y nosotros seremos sus servidores y seguiremos hacia una vida nueva en la paz con el Espíritu Santo. Para tener una relación personal con Jesús, necesitamos transformarnos, aceptarlo, quererlo, recibirlo y regalarle nuestra existencia.